Mientras terminan de preparar Llorens y Montserrat, pero viene el flexo para que tengáis un poquito de luz y demás, voy a contextualizar este evento, porque es muy importante que tengáis en cuenta en qué contexto se realiza esta tesis. Yo soy Isidro López Aparicio y generé una universidad que se llama la Liberis Artium Universitas. Es una universidad libertaria que surgía de una necesidad de poder dar cabida a iniciativas que la enseñanza reglada no permitía. Lo bueno de ser artista es que podemos generar desde lo simbólico. Y al generar desde lo simbólico y conocedor y compañero de avatares académicos, conociendo el ámbito de la ceremonia que nos acompaña, ahí hay un material simbólico extraordinario para construir y para hacer reflexionar y para poder encontrar brechas en este sistema, este establishment, ¿no? Este liberalismo tan voraz que en ciertos momentos nos impide desarrollar realmente actos de libertad. El generar una universidad que en el fondo se basa en lo que ha sido la universidad de siempre, que es generar un conocimiento y compartirlo, permitir hechos como estos, ¿no? De generar una tesis que hoy nos concita aquí, una tesis de pareja, un hecho que nunca en una universidad arreglada, una tesis de doctorado podía llevarse a cabo. Es gracioso que, sin embargo, las tesis siempre las escribimos en primera persona del plural, en hemos, pero sin embargo siempre es uno. Y en este caso, con Llorens y con Montserrat era una oportunidad absolutamente única de poder generar una tesis al alirón entre ellos dos de manera conjunta. Entonces, para contextualizar eso, os voy a leer un poco una declaración de lo que es la Liberis Artium Universitas. Lo voy a leer porque es importante, están medidas las palabras, para que comprendáis en qué contexto nos desarrollamos. La Liberis Artium Universitas surge como un acto artístico de amor, responsabilidad social y compromiso con la formación en el mundo del arte y la cultura. Ya ahí nos permitimos utilizar la palabra amor dentro de una declaración universitaria, en la cual pues me parece absolutamente valioso e importante mantener y reivindicar estas palabras. Y aquí nos encontramos en un acto de amor en esta tesis que la enhebra y la teje sin lugar a dudas. Ante una universidad altamente institucionalizada, cronológicamente graduada y jerárquicamente estructurada, se crea con una clara voluntad de repensar, transformar y proponer otros formatos a los del control impuesto por el capitalismo académico y el consecuente abandono de muchas libertades necesarias en la educación superior. Son tres los ejes principales que la conciben: el deseo de que la formación humana y artística se desarrolle libremente en la forma y tiempos que corresponden a sus propios procesos, que la verdad de la vida trascienda en forma de aprendizaje experiencial y que se reconozca el carácter significativo de las valiosas aportaciones que los actores del mundo del arte suman al área del conocimiento. De aquí el lema de la universidad: Liber Verax Exprestans. Ante el desplazamiento de las universidades como organizaciones de control, apropiación y distribución del conocimiento en cuanto activo que maneja dentro del mercado global, la LEU se genera y se posiciona con una institución en defensa del conocimiento libre y con una clara identidad de servicio, una institución de la sociedad que permite una alternativa autónoma a la dependencia funcional del sistema. Su voluntad de no ser un engranaje servil y direccionado dentro de una estructura de rentabilidad mercantil la convierte en una institución insubordinada y de resistencia, concebida para la defensa del desarrollo del pensamiento autónomo, para lo cual posibilita un espacio en el que el proceso, como sus errores y aciertos, todos relativos, forman parte ingénita de los procesos de creación. Para esto, la LAU se plantea como una universidad libertaria, nómada y flexible en su estructura y servicios para poder responder el fluir natural del conocimiento creativo, siendo una institución de mediación entre la sociedad y profesionales del sector del arte con la voluntad de posibilitar interacciones necesarias. La LAU no ha construido ningún edificio. Ya hemos tenido bastante especulación inmobiliaria, ya se han construido bastantes sitios y es simplemente utilizar las propias estructuras que ya existen en la sociedad para poder desarrollarse.
La LAU es una universidad organizada con un sistema dúctil que defiende su capacidad y autonomía para la adquisición y el reconocimiento de aspectos significativos de la cultura, el arte y la sociedad, fuera del marco de los sistemas académicos controlados e institucionalizados. Sus acciones son fluidas y se acoplan a las situaciones devenidas de forma que pueda afrontar aquellas propuestas que formen parte de su propia lógica. Esta naturaleza autónoma permite un fluir dinámico y enérgico que se adapta a la naturaleza creativa, artística y social, de manera que su construcción es progresiva y vacía de prejuicios establecidos. El hecho de que la formación universitaria reglada según las necesidades de las estructuras capitalistas limita y controla la inclusión, el desarrollo y la validación de infinidad de aspectos vinculados a sus propios principios nos llevó a la fundación de la LAU, que desde el potencial simbólico de la creación artística se convierte en una plataforma reivindicativa de mediación inclusiva y facilitadora de intercambio alternativo. Es un marco poroso, desde el que desarrollar, mostrar y ser reconocidos procesos creativos, sociales y culturales. Su naturaleza participativa lleva a que el claustro de profesores se construya de forma dinámica y progresiva. La participación en las acciones llevadas a cabo de la LAU generan un compromiso a la vez que, conforme a su organización abierta y propositiva, posibilita que se propongan aquellas actividades que respondan a la filosofía de la LAU, en un proceso rizomático continuo de desarrollo. La LAU facilita la inclusión de muchos actores destacables del mundo del arte y de experiencias que son dignas de ser reconocidas por la creación de un conocimiento colectivo. Pretende nombrar, poner en común y dar la importancia que corresponde socialmente a aquellos procesos permanentes de formación en los que existe conocimiento, habilidad, actitud, modo de discernimiento vinculados a lo vivencial y a lo experiencial. Este marco nos posibilita muchas situaciones. Una es, por ejemplo, dejar de leer otras 2 páginas más que correspondería a este tiempo y tenemos que ganarlo en la exposición de ello. No solamente la LAU se basa en la construcción de tesis, sino también, por ejemplo, se generan centros adscritos. En este caso, uno de los centros adscritos que tiene la LAU es en La Panera, en Lleida, pero no en el museo, que es el que nos concitó para hacer una experiencia allí, sino en un comedor social que también se llama La Panera, al lado, y el claustro de profesores se generó a través de todos los usuarios de ese comedor, principalmente indigentes, de un centro internacional, peruano, latino, ruso, que generaron el claustro con contenidos, con pósters científicos, que es lo que se compartían. Una parte de la sociedad que supuestamente un conocimiento que alguien que vive en la calle no es útil para la sociedad, a través de la LAU se demuestra que, por supuesto, tiene conocimiento importante, necesario y lo dignifica. Acciones con respecto a tesis. La primera tesis que se leyó fue de Isidoro Valcárcel Medina, en la máxima de experiencia, en el Centro Reina Sofía, en Madrid. En breve tendremos la de Luis Carnicer, en el cual podrán empezar a ejercer los doctores que han sido elegidos dentro de la LAU. Y, por otro lado, nos encontramos en esta extraordinaria situación de poder tener la primera tesis de pareja, ¿no? Que cuando yo les propuse, cuando nos pusimos en contacto, cuando me dijeron la posibilidad de hacer en el 70 aniversario una tesis de Llorens, sonrojé a Montserrat porque le dije, no, de Llorens no hacemos una tesis, hacemos de Llorens y Montserrat, hacemos de los dos, porque yo creo que era importante para todos conocer una experiencia de vida. La tesis era sencilla en el sentido de que 2 vidas, 2 trayectorias, 2 países, en un momento llegan a conciliarse por vínculos profesionales y humanos, y terminan haciendo una propuesta. Eso es una tesis. Ahí hay una pregunta. ¿Cómo funciona eso? Eso es un conocimiento importante de compartir y lo han generado de una manera extraordinaria en una tesis absolutamente lúcida, de 2 colores que se van mezclando y van construyendo la conclusión que ahora van a compartir con nosotros en su propia obra. Y sin más,
quedando, yo creo, más o menos claro en el contexto en que estamos haciendo esta tesis, os pongo un ejemplo para que os quede claro también de qué va esta tesis. Cuando Luis Cárnicer y yo estábamos en contacto con respecto a la tesis, que ha habido propuestas rechazadas de dirección de tesis, Luis Cárnicer se hizo digno de ser doctor de la Liberis Artium Universitas cuando me envió un correo en el que decía: Isidro, si alguna vez reglamentas tu universidad, quiero que ese doctorado me lo quite. Y dije, este es digno candidato de esta universidad. Con esto os doy paso a Maribel, que es la presidenta del tribunal y hace... Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo, como todo acto que se realiza en la academia, todo acto reglado, pues la defensa de una tesis doctoral presentada en pareja, como muy bien ha puntualizado el director de la tesis, titulada Convivum, sobre lo público y lo privado en el arte, y que está realizada por Llorenç Barber y doña Montserrat Palacios, y dirigida por don Isidro López Aparicio, que además pues vamos a desarrollar este acto pues en un espacio artístico como es el Centro del Carmen, que bueno, genera pues un contexto muy adecuado para lo que es esta actividad no normalizada, no reglada por la academia, pero que sí que tiene pues ese rigor de un espacio en el que la creación artística como investigación pues tiene su lugar. A partir de aquí, pues presentar el tribunal, en el que está formado por don Rubén López Cano, es catedrático de la Escuela Superior de Música de Cataluña, don Miguel Molina Alarcón, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Facultad de Bellas Artes, y por mí que ejerzo como presidenta, también soy catedrática del Departamento de Escultura de la Universidad Politécnica de Valencia. En este sentido, pues vamos a desarrollar este acto no académico, en el que en primer lugar pues harán la defensa los autores de la tesis doctoral, y a partir de ahí pues se desencadenará toda una serie de reflexiones por parte del tribunal, de lo leído en la tesis, de lo defendido, y un diálogo abierto, establecido entre nosotros y por supuesto también con el público, cerrando el acto otra vez el director, después de nuestras intervenciones, para darle pues ese cierre final a la defensa. Entonces, en primer lugar, cuando quieran, pues los autores de la tesis tienen la palabra. Muchas gracias al director de nuestra tesis, doctor Isidro. Muchísimas gracias a los miembros del tribunal por estar aquí con nosotros. Sé que ha sido difícil llegar, sobre todo los que vienen de más lejos, pero muchísimas gracias por el esfuerzo y por esta iniciativa, Isidro. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, y empezamos. La tesis tiene un nombre, un tema. En latín, convivium. En español o en castellano hemos querido unir lo público y lo privado en el arte. Uno de los temas más importantes del arte es estudiar, reflexionar, aceptar, criticar, vivir los alrededores del arte. Esos espacios negados por una tradición escueta o una tradición, digamos, esencialista, que todo lo que no era claro y distinto dejaban la cuneta, ahora, o desde hace 100 años, o desde hace X años, empiezan a sernos problemas, y algunos problemas ya urgentes, directamente urgentes. Y en este caso hemos querido estudiar qué pasa con un ser vivo que hace arte al mismo tiempo que vive. La vida tiene unas exigencias, el arte tiene otras exigencias, y todo unido, ¿qué pasa en el contexto, digamos, de vida familiar, de vida social, de vida en comunidad, de vida en amor, de vida en afectos? ¿Qué pasa con eso, con el arte? ¿Afectan los afectos al resultado del arte? ¿Les son extraños? Si les afectan para bien, para mal, ¿para qué? ¿Para cuándo?
Esas periferias del arte, en este caso, traducido en lo afectivo, encuentran problemas, encuentran sobre todo espacio en común y encuentran un terreno aparentemente baldío, pero lleno de intensidades y lleno de interés. Este es el tema de nuestro trabajo, estudiar el deseo y las ganas de cuidar de los demás y de uno mismo, y no como algo separado, sino como algo que se interfiere mutuosamente o mutuamente. Lo que yo cuido de mí como artista es algo que revierte en una comunidad o en un contexto, y lo que a un contexto le puede transformar, me puede transformar a mí. Esto, unido a un giro ético en el que estamos viviendo, el arte ya no es aséptico, nunca lo fue, pero al menos ahora ya no lo vivimos como aséptico, nos pone pues sobre ascuas. Todo lo que yo proponga como arte no solo me va a transformar, sino que tiene que transformar, deseamos que transforme, para bien o para mal, alrededor nuestro. El amor, cuando uno se mete en estos berenjenales, se da cuenta de que el amor no puede decirse. Sin embargo, el amor queda afectado por cualquier acto, por cualquier reflexión y por cualquier decisión artística, colectiva, sobre uno mismo y sobre los demás. Los antiguos, que eran muy sabios para muchas cosas, hablaban de simposium y hablaban de convivium. Simposium era un banquete para soltar la lengua, y convivium es una manera de reunirnos para vivir graciosamente. Estas dos palabras, estos dos conceptos complementarios nos afectan a los artistas a la hora de proponer. Y a la hora de proponer tiene gracia cuando uno entra en estos temas, que el afecto normalmente no se da solo sobre una otra persona convertida en uno mismo, sino que esa afección hacia alguien se multiplica hacia los demás alguienes. Por lo tanto, es muy bonito esta flecha de que todo lo que nos hace felices con respecto a una persona hace felices a la humanidad entera. Muy bien, y nos hemos planteado como objetivo ser nosotros mismos el objeto de estudio. Entonces, aquí de lo que se trata, lo que hemos hecho es convertirnos en sujetos experimentales, en analizar cuál ha sido nuestra relación, de qué manera se ha dado, ese encuentro de yo que vivo en México y de pronto me vengo a vivir a otro país y me encuentro con un artista formado y empezamos a tener una vida amorosa juntos, que desde el primer momento fue una vida de relación también artística. Nos pone el objeto de estudio en nuestros propios cuerpos, en nuestra propia experiencia. Somos nosotros, nuestras vivencias, el territorio sonoro más puesto encima. Todos llevamos un cuerpo lleno de memorias amorosas, lleno de encuentros, de desencuentros, y son todas esas memorias de amor las que nos van conformando también la vida. Estamos hechos a hilos y a retazos de todos los que nos han sido siendo. Somos ese nosotros del que hablamos en la tesis y el que defendemos, el que deviene a partir de una unión que sorpresiva, un encuentro casi casual, y que de pronto tiene visos significativos, unos visos de un futuro que está casi adelante de nosotros, pero como si miráramos hacia atrás y viéramos que todo concordaba, que no sabíamos hacia dónde íbamos, y sin embargo estaba todo como un puzzle bien armado, donde ya nuestros afectos ya estaban desde el primer momento postulando un quehacer artístico.
no suele ser normal. Hay veces que uno se relaciona con una persona y nada más, y eso también es perfecto, y eso no hay más. Pero hay otras en que, como nos ocurrió a nosotros dos, se nos confundió la vida con el arte. Y en esa confusión hemos querido plantear nuestros objetivos. Sobre la metodología. Primero, la palabra metodología es una palabra compuesta griega, methodos. Dicen los sabios filósofos, Agándem entre ellos, es un camino ya retroactivo. El camino no sé qué viene, pero sí sé lo que pasó. Solo que lo que pasó es lo que vendrá, que ya se adelantó. Esta antinomia, en el amor, en los afectos, en el arte, se da 1000 veces y uno tiene que estar ahí al medio. En nuestro caso, nuestra metodología es estudiar ese camino. Y estudiar este camino como, igual que un antropólogo estudia, digamos, lo que tiene delante, la comunidad que tiene delante. Por lo tanto, para nosotros el camino, el método, será una autoetnografía. Nos constituimos como cuerpo, como vida, como biología, como transcurso vital en diario de campo. Yo soy mi diario, yo soy lo que he dicho, he hecho, he defendido, he fracasado, he amado. Y estudiar todo eso es el objeto de esta tesis, porque ese objeto es el objeto artístico, el objeto del goce y del gozo, y ese cuerpo convertido en diario de campo es el trabajo nuestro. Y a partir de aquí, ese ejercicio experimental, un experimento es algo que uno propone, pero que uno no sabe el resultado. En nuestro caso, uno no sabe el resultado etnográfico de nuestro deseo convertido en diario de campo. Simplemente constatamos que se producen vínculos con respecto a uno, pero se corresponden también vínculos con la sociedad en la que estamos. Cualquier iniciativa que hacemos hay un eco, y ese eco viene coloreado por qué pasó, por quienes la recibieron, por quienes lo recibieron, por todo el mundo. Y esos vínculos de participación para nosotros son la materia a analizar. En esta tesis nosotros contemplamos 3 tipos de intenciones. Una intención, digamos, filosófica, de verdad y de método. En el fondo no queremos ni engañarnos ni engañar, porque nos va en ellos no solo nuestra propuesta artística, sino nuestra propia vida. Una intención antropológica, donde si es antropológica ya, digamos, el logos ya no es el único objeto de deseo, sino que es la vida, es el deseo, es, digamos, la compañía, la afectividad, la socialidad, las ideas, los actos sonoros, lo que sea, y una praxis vital. Todo lo que hacemos lo hacemos para cambiarnos y, cambiándonos, cambiar a los demás que quieran acceder a ello. Digamos, no hay utopía, lo que hay es una realidad tangible, por más o menos maleable que ésta sea. Y esta praxis, en el fondo, busca pues que nuestro camino no es un camino solitario, es un camino conjunto. Nosotros somos artistas sonoros. Como artistas sonoros, el amor, el afecto y el arte en el que estamos, el arte del sonido, tienen algo en común, y es que son pura expansión. Esa expansión y ese desborde tiene un alcance o un fracaso, pero une una cosa con la otra. Si bien este arte y vida confundidos está implícito en muchas de las manifestaciones artísticas, sobre todo planteadas por los Fluxus, también es verdad que la música está poblada de intimidad. Esta tesis va de intimidad, esta tesis va de confesiones, va incluso de impudicia. Si a los científicos, decía Pierre Bourdieu, se les dice siempre que no se preocupe usted como científico, habrá pocas confesiones, todo será muy objetivo, todo será muy neutro. Aquí no hay peligro. Esta tesis, por el contrario, aquí se lo diremos todo, aquí no nos callaremos nada, o casi todo. Empezamos a narrarla a partir de unas cartas
que nos enviábamos Llorens y yo, y esto conforma el primer capítulo, porque les voy a contar del contenido y de la estructura. Llorens y yo nos conocimos en México y pasaron años para que yo lo volviera a ver, pero nos escribíamos cartas. Todavía no era la época del email ni de los WhatsApp, las llamadas eran muy caras, así que nos escribíamos cartas de estas de apostales. Y en el año 2000, cuando ya yo me vine a vivir a España con él, nos invitaron a la radio a hacer una obra. Y la primera obra está hecha con los retazos de estas cartas. Siguiendo esa idea epistolar, hemos compuesto el primer capítulo con nuestros escritos que hemos hecho a partir de proyectos, de conferencias, de escritos de Llorens, escritos míos, de tesis, etcétera, pero los hemos querido seguir conformando con este carácter epistolar de cartas, acordándonos de la primera obra radiofónica que hicimos juntos, que ya la veremos, y seguimos conformando y tejiendo todo el capítulo como si fueran cartas, nuestros escritos. Sin embargo, no quisimos darle el nombre de cartas, porque al estar troceadas estos escritos, dijimos, pues vamos a citar a Barthes con su libro de los fragmentos de un discurso amoroso, y en lugar de cartas les vamos a llamar fragmentos. Así que el primer capítulo son 32 textos nuestros, escritos en forma de carta, con el que queremos hacer alusión solamente en el título, no en el contenido, como un guiño a esos fragmentos del discurso amoroso. Sí, nos llamó un productor de radio en Alemania, en Saarbrücken, y nos propuso hacer un Hörspiel, que llaman ellos, una pieza para teatro. ¿Y qué hacemos? Y no había otra manera, solo veíamos amor o algo así. Al menos, si no amor, por lo menos deseo a kilos. Así que optamos sencillamente por contar radiofónicamente qué nos estaba pasando. Y así salió esta pieza, que la titulamos muy claramente De campanas y badajos, o sobre el amor. La construcción fue muy sencilla, la dividiremos en fragmentos. En el primer fragmento yo diré una sola palabra, resumiré toda la catástrofe en la que estoy viviendo con una sola palabra, que será la palabra catástrofe. No hay nada más catastrófico que el amor, cuando conoces al amor 10 minutos antes de agarrar un avión y marcharte a 10.000 kilómetros. Y, sin embargo, durante años esa catástrofe te aplasta más que te acompaña. Y entonces yo escogí esa palabra. Montserrat escogió otra. Yo escogí hínchate. Y así que el segundo fragmento, en vez de una palabra, sería una frase, y una frase. En el tercer fragmento, y así os ponemos un trozo. Os ponemos un trozo, la obra dura 30 minutos. Aquí pondremos un trozo, pero después, cuando quieran la tesis, la tenéis ahí para oírla toda. Voy a ver, hemos cambiado de máquina, entonces espero que me haga el vínculo correctamente. Y si no... La cantamos. No, ¿verdad? No me lo vincula. Está en un pendrive de los vuestros, no sé si se pueda... o aquí en mi pendrive, pero... qué pena. Lo tenía aquí vinculado y todo muy... Ya, a ver. Bueno, seguimos entonces adelante, luego lo vemos. El capítulo 2 le hemos titulado Interconexiones. A partir de nuestro trabajo en pareja, que es la hipótesis de nuestro trabajo, es que de qué manera esa relación de pareja no solo se queda en un nosotros, no solo se queda en un encuentro, sino que es capaz de posibilitar redes de contactos, de creaciones conjuntas, de dispositivos para que la creación de otros ocurra.
Y entonces en este capítulo vemos de qué manera aterrizamos, es decir, aterrizamos lo que hemos puesto en práctica. Qué cosas hemos hecho juntos, qué cosas hemos hecho primero como pareja, como proyectos artísticos en conjunto, y después de qué manera hemos posibilitado la creación de estas interconexiones con otros grupos o otras personas o otros artistas. El primer ejemplo quizá que es con el que uno de los que iniciamos en el capítulo 2 es nuestra propia casa. Nosotros desde el primer momento nos planteamos el espacio más íntimo, que es una casa, ponerla abierta a todo el mundo, a los vecinos, a los amigos, a quien tenga una iniciativa, que encuentre un lugar donde pueda llevarla a cabo. Después Llorens tenía ya creadas por él mismo varios festivales. Entonces, en algunos yo me sumo a él para continuarlos y darle seguimiento, y otros los vamos creando juntos. Después, como último, tenemos las conclusiones, después del capítulo número 2, tenemos las conclusiones, y después viene, para terminar, el apéndice. Un apéndice en 3 partes, que nos lo pidió nuestro director de tesis, donde él nos decía: por favor, decidme 5 libros que os hayan marcado la vida, 5 libros que hayan sido claves. Llorens elige estos 5 libros, yo elijo estos otros 5 libros, que los podéis leer ahí para no tardarnos, y después tenemos unos libros compartidos que han sido significativos para los dos. Después del apéndice vienen unos anexos donde iniciamos con la pieza que no hemos podido oír ahora, que se llama De campanas y badajosos sobre el amor, que es la primera pieza que creamos en el 99 con los retazos estos de cartas que os contábamos, y aparecen después otros pequeños fragmentos de vídeo y de cosas que hemos realizado juntos. Terminamos con la bibliografía y empezamos con el primer capítulo. Que el primer capítulo es el de los fragmentos amorosos. Este capítulo se abre con esta cita que habla de las mezclas. Y vamos a brevemente a hacer a contarnos, como son 32 textos los que conforman ese primer capítulo. Os vamos a decir solo algunos y lo vamos a decir a 2 voces.
han passat els anys i tot el món oblida en seguida abordar el que no li cap en l'esquema. Per tant, ara hi ha una espècie d'arqueologia. Què han fet? Què han fet aquests desgraciats? N'hi ha documents, n'hi ha crítiques, n'hi ha records, però és algo oblidat. La gent vol tornar a al confort, vol tornar a lo de sempre i oblida aquestes coses. Però queda sempre un punt. I aquest punt és el que nosaltres volem sempre rebrillar, tornar-lo a acostar, tornar-lo a refrescar, fer ecos de tot aquest esforç que vam fer la banda Baia, després l'exportarem a Múrcia, l'exportarem a Puerto Vallarta, en Mèxic, l'exportarem a l'Havana, l'exportarem a mil llocs. Això pues, encara està viu amb nosaltres. I és una història que val la pena estudiar, que perdem, que guanyem, que per què ho han fet i què passa ahí, a pesar de l'orgull i aquestes coses. I seria una de les dues coses que jo també volia contar. Però una tercera i última cosa, m'agradaria destacar aquests fragments que s'estudien en aquest capítol de la tesi. Un dia també me tocava de Madrid, de la Casa Encendida, que n'hi ha un festival, n'hi ha un festival sobre improvisació. Jo soc una de les persones que en Espanya ha fet, diríem, de Florida, una cosa que estava fora de lloc. Ningú podia improvisar. La improvisació històrica acabava en el romanticisme i en els últims organistes. La improvisació estava molt vista, no era normal, no s'ensenyava i no s'imitava siquiera. Fer una en els anys 90 una societat d'improvisadors i cada any un festival en mes de gener sobre improvisació. Ganando de primer de la Casa Encendida, convidar a un mestre de todo el mundo, en un país o de l'altre, que viniera a ensenyar-nos a improvisar. I ha funcionat fins a fa poquet i allò anava avant i era un gran festival. Però va tindre una carcoma. La carcoma és una invenció que es diu sound painting. I sound painting vol dir que n'hi ha un de nosaltres que fa uns gestos, els altres se'ls assumien i imitem lo que el gest vol dir-nos i reaccionem. Per tant, és una espècie de música instantània grupal, això és el bonito, on tot obedeix a uns gestos d'un senyor que diguem com a director d'aquest momentet. I això ens va agradar tant i ens agrada tant a tots els improvisadors de l'orquestra de Madrid que es començaven cada any a fer sound painting, i s'oblidaven d'improvisar. I entonces al final era una espècie d'absurd poder ser improvisadors, no improvisaven d'alguna manera, però improvisaven amb un director que no era el pingüino, però era un company que les explicava alguna cosa i ho feia. Però al final era una mica absurd. I quan me convidaven vaig dir, jo, si voleu, vos faig un seminari, ja teniu l'estudi de cent, que cada any només n'hi ha diners per pagar a una persona, quan me tocaven a mi, dic, bueno, jo ho faig, però no vull fer sound painting. A mi m'agradaria fer free improvisation artega, que fa això amb els lliures. I això ho que vaig saber. Se va dividir l'orquestra de los que no volien ser lliures, volien sound painting o algo semblant, i els altres, els que es quedaven en el curs i fer un seminari per a recuperar altra vegada aquesta llibertat perduda. I fer un seminari que se divertim molt, que per l'altre, els meus braços, fer barbaritats precioses on tots ens sentiren altra vegada útils a través de la llibertat. I és una experiència que també és digna de ser contada. Té un principi de la transcendència, mou les coses a pensar, però al mateix temps també
desde lo sutil, a veces no hace falta ni siquiera gritar. Las conclusiones. ¿Cómo vincular nuestras experiencias, actos, relatos, afectos, temporalidades en ámbitos que permitan enlazar esa experiencia personal de nuestro quehacer sonoro vital con lo colectivo? Esa fue nuestra primera pregunta eje. Y como una conclusión, hemos pasado a lo largo de estos capítulos de la autobiografía como metodología de la que hablaba Llorens, después de una etnografía del deseo que plantea un antropólogo que se llama Parrini, donde son los cuerpos el diario de campo, y nuestra conclusión es ese camino ahora de la etnografía del deseo a la autoheterografía, que es una propuesta de Agamben, donde son los otros los que tienen la última palabra. Nosotros sin los otros no somos objeto de juicio ni de valoración, y al final todo lo que hagamos hecho o no hagamos hecho, transformado o no transformado, propuesto o no propuesto, es simplemente un hacer en el camino, un caminando, como decía el poeta cubano Guillén, o el hacer camino al andar que decía Machado, y son en nuestros trozos de vida y en nuestras cenizas después lo que será en los demás, si es que es, y sobre todo en esas influencias que a veces vamos dejando en el camino, de las que ni siquiera sabemos que existen, no somos conscientes de a quienes vamos contagiando y de quienes hemos sido contagiados. Entonces esto de vivir es como un homenaje continuo a la vida de todos. Muy bonito, señora. Muchas gracias. ¿Tú quieres concluir? No, está bien. Sí, insistir. Yo conocí a Oteiza un concierto cuando yo era novato campanero en Pamplona, y me invitó a comer, estuve en su casa, sacó la pistola, se enfadó con su mujer 3 veces, lo que sea. Y dijo una frase estupenda que decía: odio las obras de arte. El arte no está en las estatuas, está en otro sitio. Ese desplazamiento de un hombre genio cuyo trabajo ha sido denigrado, denostado, aceptado, olvidado, no entendido, de alguna manera nos encaja a muchísima gente que estamos en el arte desde los bordes del arte, y a veces incluso tan en los bordes que necesitamos de palabras distintas para decir lo mismo que estamos haciendo. Eso a los músicos nos ha pasado. Somos músicos, sí, pero ¿te identificas con músicos? Sí, siempre que la música la entiendas de otra manera. Digamos, como decía, que si la palabra música es la que molesta, pues la tiramos a la basura, llamémosle otra cosa, llamémosle amor, decía él, por ejemplo. Y eso nos pasa a muchísimos, que ahora ya estamos obligados a decirnos artistas sonoros. Y digo, hombre, artista sonoro, pero yo soy músico. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Porque todo va cambiando, va permutando, y es verdad, lo decía Oteiza, por eso lo contaba, el arte está en otra cosa. No está en lo conocido, no está en lo ya codificado, no está en lo que ya no sabemos, en lo que ya me explicaron, sino eso del Jodós, del principio del camino. Está que ya nos pasó, el futuro ya se nos quedó atrás, ya está en otro lugar. Y eso, en nuestro caso, se convierte en que el afecto no es un afecto singular, es un afecto frágil,
intenso pero caduco y que está delante de nosotros abriéndonos para cierto tiempo, para nosotros y los demás, pero siempre con una cosa muy real, como decía Montserrat, pero transformadora de quien lo propone y de quien lo quiere recibir. Por lo tanto, otra vez, como dije antes, es una mini utopía, es utopía seria y completa, pero por determinado tiempo, en determinadas personas, que sí les cambia la vida determinado aspecto o en determinado evento, pero que eso no dura eternamente, sino que una vez más habrá que volverlo a replantear. Y este tipo de soluciones modestas pero reales nos ponen pues a medio camino entre los que en los años 60 parecía que el mundo iba a ser distinto solo porque uno no quería llevar un rifle ni irse a Vietnam, sino que estamos en otro lugar donde todo es más modesto, pero más en casa. Una anécdota para acabar, perdonadme que yo Sí, ahora en las preguntas cuando me llamaron en Ontinyent para hacer por primera vez algo que yo durante 10 años había retrasado, hacer un concierto de ciudad. Hicimos el concierto y entonces me llamó el gran campanero del mundo y me dijo: Lloren, yo soy tu orquesta, tú eres un músico, tú haces música y yo seré tu orquesta. Y le dije: no, mi amor, si yo voy a Toledo, si yo voy ahora a Puerto Vallarta, si yo voy a Viena, quiero que sean los de Viena los que busquen, los que me muestren sus campanas y que sean ellos quien toquen sus campanas. Yo no quiero una orquesta que va a sopa, se agarra la viola y adiós muy buena, sino que, digamos, germinamos algo en 100 voluntarios y lo que duren esos 100 voluntarios tendrán campanas. Y si no, que se la inventen. Digamos, esa realidad de saber la fragilidad de nuestras propuestas es la que en el arte sonoro nos hace más libres, más transformadores y más transformadores de los demás y de nosotros mismos, con perdón. Muchas gracias por la exposición. Nosotros nos corresponde ahora emitir nuestra aportación personal. Tal como estamos sentados, creo que lo más conveniente es comenzar por las aportaciones del Rubén. Gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en este tribunal. Agradezco también a Isidro López la iniciativa de crear la Libres Artium Universitas. ¿Sí? Es una excelente idea que acoja este conocimiento que surge fuera de la burocrática infraestructura universitaria oficial. Además, en un momento en el que todos sabemos que los estudios superiores, másters y demás y doctorados parecen que están entrando en una deriva de farsa y de corrupción, ¿sí? Crear una instancia que busca la verdad de otras verdades, de otro conocimiento, de otras maneras de mencionar, nombrar al mundo, pensar al mundo y compartirlo con los demás, me parece una iniciativa extremadamente valiosa, ¿sí? Como decía Isidro, la universidad tiene por objetivo generar conocimiento y compartir conocimiento, ¿sí? Una palabra sería conocimiento crítico, ¿sí? Con una mirada crítica, ¿sí? a la realidad, al mundo, a la universidad misma y en nuestro caso al arte, ¿sí? Y una de las cosas que yo siempre exijo en un trabajo de tesis es que él o la artista, en este caso los artistas que están presentando su trabajo, tengan una mirada crítica con respecto a su escena artística, con respecto a su propio trabajo y con respecto a lo que pueden llegar a generar o producir en él, ¿sí? en su entorno. Y revisando esta maravillosa autoetnografía, autorrevisión del recorrido artístico caminado por ambos durante los últimos años, ¿sí? me han revelado a un par de movimientos bastante críticos con respecto al mundo del arte y a la actividad artística en sí misma.
Sí, por ejemplo, yo no lo había entendido así, hasta ahora lo entendí. Como supongo que vosotros también entendiste muchas cosas de los últimos 20 años una vez que los pusiste a fregado ¿no? Supongo, espero. ¿No? Y si no, bueno, ya se los explico yo. Pues bueno, los artistas se hacen mayores, ¿sí? Y llega el momento en que hay que tomar decisiones. Llorens se nos hace mayor. ¿Qué hacemos con Llorens? Pues hacemos una fundación, ¿no? Fundación Llorens Barber. Montse de presidenta, Miguel de secretario y yo de asistente de eventos especiales. Pedimos subvenciones y ayudas y explotamos a Llorens el tiempo que le quede vivito entre nosotros y más, ¿no? Eso es lo lógico, eso es lo que queremos los artistas de verdad, ¿sí? Pero ¿qué hacen Llorens y Montse? Hacen un cole de música para niños que se llama el Can de Cantó, un chiqui park, literalmente. Un sitio donde las señoras aparcan a los nenes por las tardes y ellos les dan clases de música con sound painting de regalo, ¿no? O por lo menos así lo vi, o así lo veíamos muchos, ¿sí? Cuando vemos el contenido de lo que han hecho con el Can de Cantó en los últimos, ¿qué? 7, 8 años, una cosa impresionante. Las cosas que me perdí, afortunadamente hasta me cansé de ver las fotos de todas las actividades que habéis hecho. Y ahora lo entiendo, es que no era ni una fundación, ¿sí? Y quizá por el otro lado, la maldita tesis, la otra que tiene pendiente Montserrat, lo que aplicaba en el momento. El Can de Cantó era la manera de construir o de seguir construyendo un proyecto artístico juntos. Hasta ahora lo entendí. Es lo que necesitabais. Era lo único que podías hacer para seguir construyendo un camino artístico juntos, ¿sí? Es como la lectura de la tesis. En la lectura de la tesis no es Llorens quien escribe, quienes le hemos estudiado a profundidad, tanto por gusto como por trabajo profesional, los escritos de Llorens, estamos acostumbrados a su verborrea pirotécnica. Y no existe esa verborrea pirotécnica en este texto. Pero tampoco está el anclaje académico de Montserrat. No es ni Montserrat ni Llorens quienes escriben esta tesis. Pues espero que la hayáis hecho vosotros, malditos, ¿eh? No voy a ser que os la encargasteis No nos lees sin fuentes, no te preocupes. Es un diálogo, es un pacto, es una negociación, ¿sí? Porque está Llorens, está Montse, sus discursos habituales, pero están de manera distinta, ¿sí? Y eso es lo que estoy entendiendo ahora con el Can de Cantó, con la catástrofe amorosa que nos mencionaban hace un rato. Algunos le decimos coitus interruptus, pero es otra manera de mencionar aquello. Son pactos, son acuerdos, son espacios que se van construyendo en donde confluyen dos inercias distintas en la labor artística para poder seguir dialogando y creando juntos. Y me parece impresionante lo que habéis logrado en los últimos 20 años, más o menos, ¿sí? Es muy interesante, con todas las inflexiones críticas que hay, con todo lo pendiente que queda por hacer, ¿sí? Con todas las dificultades de crear arte en pareja o crear tesis en pareja. Eso es lo último que se me ocurriría hacer con mi pareja, hacer una tesis, o lo penúltimo quizá, ¿sí? Y sí está ahí, es este espacio común que se crea, ¿sí? Y que dialoga con las pasiones que sé que tenéis, la pasión por crear, la pasión por pensar, criticar, conceptualizar y la pasión por compartir, ¿sí? De generar instancias en donde evidentemente vuestro trabajo va a ser difundido, va a ser catapultado, pero también donde otros podemos llegar a compartir, a aprender, a difundir nuestro trabajo, ¿sí? Y eso es muy valioso. Generar instancias de compartición, de apertura, de mi arte es ahora también el tuyo y mi espacio es también tu posibilidad de comunicarte, de expresarte y de dialogar y discutir, ¿sí? Eso me queda muy claro en el articulación de todo vuestro trabajo en conjunto de los últimos años, con una introducción bastante graciosa, debe decir. O sea, las introducciones habitualmente cuando se trata de este tipo de trabajos, lo sabemos bien que nos dedicamos a esto, son intentos desesperados por surcir lo heterogéneo que viene después, ¿sí? Y yo nunca sentí esa angustia por surcir. Sentí mucha paz y calma por asumir y admitir. No venimos a engañarlos, así somos. Bueno.
Cuando has dedicado tu carrera profesional a tocar badajos o a cantar cosiendo, ¿de qué nos podéis engañar a esas alturas, no? Y lo digo con toda honestidad. Úrsula y yo, por nuestro trabajo, hemos leído cientos de trabajos de tesis doctorales de músicos que empiezan con el concepto autoetnografía y citando a Deleuze. Y nos da miedo ya, ¿sí? Porque se pueden decir cualquier cosa cuando se recurren a esas haces bajo la manga. Pero lo que nos encontramos ahí, en este trabajo, no es ningún intento de engañar, hacer creer algo que no es. Es simplemente presentar lo que es, con sus contradicciones, sus maravillas, ¿sí? Y con el enorme regalo que es para mí verlo en perspectiva. Aquí no hay engaño, aquí es lo que hay. Y lo que hay es un trabajo muy duro, muy arduo, de creación, de reflexión, crítica, ¿sí? Y de proposición. Y eso es muy de agradecer. Lo único que yo quisiera, para no enrollarme más y dar paso a mis compañeros de la mesa, preguntaros, después de esta revisión que os visteis obligados a hacer de los últimos años de creación, de producción artística, intelectual, de reflexión, de creación de espacios de expresión, ¿sí? ¿Qué creéis que os está haciendo falta? ¿A nivel artístico o a nivel conceptual, discursivo? ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que se ha estado quedando atrás, rezagado? Lo que no ha podido salir, cristalizar. Ahora me encantaría escuchar, ¿sí? Si este recorrido, que es difícil, a veces tortuoso, el recorrer los propios pasos, a ver qué es lo que hice, qué es lo que hay ahí, si os ha llevado a detectar alguna necesidad, alguna nueva querencia, algún nuevo amorío estético, o si no, simplemente es lo que quiero decir. Gracias. Entraremos en el diálogo. Y ahora tiene la palabra Miguel Molina para hacer su aportación. Sí. ¿Está encendido? ¿Sí? Sí. Bien, pues nada, también yo dar las gracias pues, de estar invitado por la LAU, ¿no? Que yo vengo de la universidad oficial como de la otra, pero yo creo que es la riqueza. Yo me he quedado un poco la idea de no crear enemigos, sino la posibilidad de la inclusión, ¿no? Igual que había ese comedor social, pues también aquello que refleja, como decías tú, el capitalismo académico, pues también invitar a que puedan ser otras cosas, otras iniciativas, que yo también lo enlazaría con vuestro trabajo, esa idea de excepción o de periferia, que yo he encontrado también que las cosas nos llegan, igual que una campana, ¿no? Puede tener un símbolo religioso, o la de academia, ¿no? Pero la academia era la periferia, era el jardín de Academo, que era la parte exterior de Atenas, ¿no? Quiere decir que era un jardín, bueno, de alguna forma allí discutían, ¿no? Esa discusión crítica, pero a veces lo alternativo del pasado es lo oficial del mañana, hablando del pasado. También, por ejemplo, la academia, en el Renacimiento, es cuando se separó del gremio, ¿no? El gremio generaba un estilo donde todo el mundo tenía que hacer eso. Por las noches los artistas crearon donde daban otras cosas que no se daban en los gremios. Entonces era revolucionario la academia. Entonces yo creo que es como has hecho lo de las bandas, ¿no? Tenemos una idea conservadora cuando eso ha sido algo que es la música en la calle, el otro recuperar esa fuerza y no tener estereotipos, ¿no? Entonces yo creo esa idea de usar el latín convivium, ¿no? Es recuperar algo que en el origen no estaba viciado, que era revolucionario, como después lo hemos hecho burocrático. Entonces, creo que ir a la esencia de las cosas creo que es muy útil y quitarnos prejuicios de esos elementos, ¿no? Que yo he visto en el trabajo de aquí, ¿no? De recuperar todo ese valor. Claro, estar aquí también en una tesis, en un lugar como este, que es donde yo estudié, ¿no? Y también aquí al lado, en el 79-80, ¿no? Que había una librería aquí al lado que encontré Actum, ¿no? Su hermano Ferran tenía una librería, ¿no? Capicúa, entonces dice, mira, esto es una cassette de improvisaciones
claro, cuando la abrí y lo escuché, pues uno de los instrumentos que tenía cada uno el cuarteto era botella mineral, botella de leche, botella de vino. Entonces, es esa manera de abrir las orejas, que decir que ese deseo de escuchar otras cosas, el otro. Creo que la idea del otro y el hacer algo que es un trabajo de pareja, en el fondo son seres individuales, son personas que compartes, y también la idea del otro también me recuerda a mí cuando decimos ruido, ¿no? El ruido es el otro. Nunca hacemos ruido nosotros, sino el otro. Y el otro es como lo indiferente, ¿no? Y más en la sociedad que estamos viviendo ahora, se está generando una política del otro donde es no lo desconocido que podemos conocer, sino lo que es aquel que nos está invadiendo, es aquello que es indefinido. Y en cambio aquí nos estamos viendo a través de este trabajo cómo entender el otro, ¿no? Lo decía Gregorio Marañón, dice, es más fácil morir por unas ideas que entender al otro. Es decir, fíjate que te puedes pegar un tiro antes que realmente llegar a entender. Entonces yo creo que esto es una invitación también de entender a otro, que yo veo en el trabajo, en el momento que se ha hecho ese camino, porque cuando se hace una tesis, uno dice, ¿qué objetivo buscas? Pero claro, la gracia no es ir al objetivo, sino es el camino. ¿Qué es lo que no sabes que te vas a encontrar? Tú quieres ir a un lugar, pero luego por el camino dices, uy, ¿y por qué no cojo esto y no lo otro? La decisión, pero luego la vida, ¿qué ha sido? ¿Subir a la montaña y llegar, o ha sido ese camino donde te ha dado vida, que es lo imprevisto, la toma de decisiones? Entonces, ese camino es la riqueza. Y además, hay un momento cuando uno dice que tesis no es conclusión, sino es metodología, significa que nadie tiene la verdad, sino que ese camino es en el fondo lo que no te vas a saber que te vas a encontrar, es lo que enriquece. Que yo creo que en el trabajo que habéis transmutado, que es como una vida, vosotros, según se iba construyendo con esa idea de pacto, hay un pacto, pero, por ejemplo, yo que os conozco, aquí conocía antes esto que a la persona, a tu hermano, ese deseo, porque me llevó era el año 80, que es decir, hace ya casi 40 años, y llevó a donde estaba el museo que era lo de Ensens. Entonces me llevó allí, que es decir, que el deseo se construye de aquello que no se tiene, que es decir, de aquello que te mueve. Sonido es vibración, ¿no? Es lo que nos separa, la vibración te hace llegar al otro, ¿no? Y yo creo que en el trabajo que se ha ido construyendo, que incluso ese camino es verdad, que el deseo empieza desde la separación. Hay un encuentro y hay una separación, pero también en esa separación, que son como esos fragmentos, esas cartas, en esa ausencia. Es decir, que el deseo llega un momento que es lo que te mueve, ¿no? Acercarte, ¿no? Entonces, en este trabajo de la tesis hay un lado donde estaría el deseo y luego está la interconexiones, que es la mezcla, esa unión, ¿no? Pero yo creo que en ese trabajo de deseos a mí me ha resultado pues muy entrañable que esas cartas donde cada uno va desde lo individual pero quiere acercarse al otro, me ha parecido muy enriquecedor, ¿no? Desde los inicios tuyos, tus viajes a Londres, al otro, es decir, el camino es el viaje, cómo el viaje ha determinado me ha hecho entender muchas obras. Y también, por ejemplo, pues en Monse, por ejemplo, me ha hecho descubrir pues cómo pues no pudo dejar de la música por razones económicas, cómo tú buscabas unas cosas y al conocer a Llonés se mezcló en otras, cómo tu canto en el baño, cómo tu frustración, es decir, todo aquello que tú dices, si no hubiera habido aquellos problemas o aquellos errores, no hubiera hecho otras cosas, que es como muchas veces decía Hardway, ¿no? Dice, tus limitaciones son tus virtudes, es decir, tus defectos son tus virtudes, ¿no? Porque tus problemas o tus limitaciones en el fondo es lo que ha sido enriquecedor. Pero yo también me ha parecido, porque cuando habláis que no es un amor romántico, cuando se está hablando de dos personas, también ahí se está viendo esa relación que en este caso, pues Monse habla de un artista conocido, como esa invisibilidad también de como mujer, como género que habéis hecho aquí también. Esa invisibilidad, por ejemplo, cuando uno usa la palabra y la otra persona estaba como tu canto en la como eco, ¿no? Entonces, esa invisibilidad también como mujer
que también te hacía pensar que cuando viniste aquí, pues ibas a ser como la sombra, como todos esos problemas que cuando hay una relación de pareja no es lo idílico, sino realmente también están todas esas cosas que a veces no es por esa relación también social, ¿no?, que se produce. Entonces, para mí, por ejemplo, eso ha sido muy enriquecedor, como elementos que se ha vivido con la madre, con la máquina de coser, con todo eso, pasa a ser un elemento que te puede recordar lo negativo, cómo puede convertirse en creación. Entonces, cómo todos esos elementos de esa invisibilidad, cómo se puede hacer visible a través de lo sonoro, ¿no?, de esa escucha, y cómo convertirlo también en empoderamiento, ¿no? Entonces sí que veo yo el empoderamiento que te da esperanza de que, aunque lo tengamos todo fatal, pues siempre hace que ese es el principio de una gran amistad, un principio de gran amor. Todas esas problemáticas, porque si no estuvieran ahí, bueno, Case le llamaba que error es resultado desconocido, ¿no? Entonces, si no hubiera habido esos resultados, también una vez, hace poco, en una película decía uno, los errores es todo aquello que corriges. Es decir, si no lo corriges no es error y te lleva a algo interesante, pero que muchas veces aquello que creemos que es un acierto, en el fondo estás eliminando otras posibilidades que te llevarían, como en vuestro caso, ¿no? Y luego también yo creo que la idea del otro también, luego la idea del amor, ¿no? Hay un momento dado que el hecho de plantear el amor y el deseo, porque el deseo yo también le aconsejo a mis doctorandos que si no te enamoras de algo no vas a hacer la tesis. Es decir, para hacer una tesis, ¿para qué me sirve una tesis? Pues nadie te puede asegurar para qué te puede servir, pero enamorarse es no encontrar los defectos a la otra persona, ¿no? Porque si empiezas a ser consciente de los defectos que puede hacer una tesis, no la haces. Entonces, la inconsciencia de hacer una tesis, en este caso, creo que es fundamental para todo lo que habéis encontrado que no esperabais. Pero las cosas, la inconsciencia en la vida te puede hacer malas pasadas, ¿no? Y el amor, es enamorado, no se está, pero no se es. El amor es el cada día, ¿no? Y en ese amor empiezan también las discusiones, las desavenencias. Lo habéis dicho, hay mucho, yo creo que a través de todo lo positivo y también todas esas problemáticas que me ha gustado mucho, para que no quedase esa idea de amor en esta tesis como todo idílico, todo tal, sino todas esas problemáticas que han servido para crear, pues realmente da una esperanza, ¿no? Entonces yo veo que cuando con otra persona, dos personas se mezclan en una, o en menos una, o en una, que aquí sale todo, ¿no? 1 más 1 o 1 menos 1 igual a 0 o a 1, y 1 más 1 igual a 3. Creo que la idea también que lo plantea Erich Fromm en El arte de amar, todo el mundo cuando decimos que la tesis es de amor y es pareja, pensamos en pareja, pero la pareja puede ser un amor egoísta. Y el hecho de que Erich Fromm habla que el amor tiene que haber el amor a uno mismo, el amor de pareja, el amor a todos los amigos, a la sociedad, y el amor a Dios, que para el creyente, para el otro es el amor a las ideas, ¿no? Las ideas permanecen, aunque nuestro pasar aquí sea pasajero, ¿no? Es decir, decía Borges que nadie muere hasta el último que lo recuerda, ¿no? Entonces yo creo que esa idea del amor expandido, creo que se desprende aquí. Y yo siempre encuentro que vosotros siempre estáis en esa idea de interconexiones, hace que se haya mezclado todo, porque la campana lo podemos relacionar con una función religiosa, pero es una llamada. Pero antes religiosa es pagana, para mí es todo pagano, ¿no? Hasta lo religioso pagano es esa fuerza que nos hace que estemos aquí todos y que toda esta sala estemos. Esa capacidad que el sonido, ¿no?, que es invisible pero que hace unir esos espacios vacíos, esos vasos comunicantes, ¿no?, que curiosamente viviendo en dos continentes, ¿no?, por ejemplo Wagner, ¿no?, en su libro del artista del futuro, él hablaba de que en esa Gesamtkunstwerke, es decir, en esa arte de obra total, él decía que los continentes son como las artes, pero el agua, el océano, es el sonido, que hace que vincule todos los continentes. Y curiosamente, ese vínculo, ese cordón umbilical que tú hablas, que cuando tu voz, es que no vibra tu voz, sino todo tu cuerpo, pues creo que esa idea de que el sonido nos vincula, también nos rechaza, pero ves, está oyendo. Nos llama. Es el saludo. El saludo. Yo creo que esa capacidad de
ese misterio de lo sonoro que nos une, pues que de alguna forma nos une y nos separa, ¿no? Porque también usamos lo sonoro para rechazar al otro, ¿no? Pues yo creo que aquí está fundamental, ¿no? Y me parece que es muy interesante de esa expansión a lo social, a todos, porque todo esto es como el Festival de la Boca y el OAR, todos estos han sido una llamada para todos. Todo detrás es compartir, porque uno se puede valorar todo vuestro trabajo, pero realmente todas esas iniciativas que lo que habéis hecho es convertir esa expansión, ese amor, a crear una complejidad con todos, ¿no? Entonces yo creo que esa riqueza de ponernos todo en juego, en deseo, pues creo que es fundamental en este campo. Y esta es y hablando así un poco de la pregunta o de lo que puede surgir, como se habla de deseo, de interconexiones y todo, realmente yo creo que aquí me ha encantado porque siempre, igual que están esas interconexiones, estaban esas desavenencias, esos cambios, ¿no? Como dicen, ¿no? Novios queridos 7 veces reñidos. Quiero decir, esas problemáticas me ha parecido fundamental. Pero, por ejemplo, lo opuesto del deseo, el deseo es lo que te mueve del asiento, de lo que te hace, de lo que te falta, de lo que te lleva a haber hecho esto. Si no hubiera vivido deseo, no se hubiera hecho. Entonces, el enemigo, que también siempre se dice que el enemigo del amor o de una pareja no es que no discutan, sino es la rutina, ¿no? Es decir, bueno, puede ser el silencio que también necesita, ¿no? Entonces, quiero decir hasta qué punto la rutina ha entrado en un juego creativo o algo así. Y luego, pues también, bueno, Monse, por ejemplo, me ha parecido fundamental como el Can de Cantó y todas esas iniciativas se hayan convertido también en eco, ¿no? Como una casa, el espacio invisible de, bueno, que mejor nos puede comentar Maribel, ¿no? De todo ese trabajo. Entonces mi pregunta iría, ¿hasta qué punto el no deseo, o en este caso pues, la rutina, que es el gran enemigo, ¿no? de una relación de pareja o la relación del otro, hasta qué punto? Porque Llorens se nota aquí toda esa idea crítica, también hemos hablado de la improvisación, que es la desimprovisar la improvisación, ¿no? Ese sentido autocrítico de todo, ¿no? Que creo que es fundamental. También decías la sospecha, ahora mismo cuando más libres somos, es la sospecha de todo lo que se produce. Entonces, ¿cómo poder ahora, sería la pregunta, hasta qué punto ese gran enemigo de la rutina que puede ocurrir en una relación de pareja, tanto como a nivel personal como también colectivo, de algo que se repite, un festival que notas que no te aporta nada nuevo, o la rutina de frente al poder institucional, hasta qué punto ha entrado en juego y se ha revertido, ¿no? Entonces, pues nada, pues gracias por haber transmitido todo esto. Gracias, Miguel. Vale, pues muchísimas gracias, Miguel. Finalmente, bueno, mi intervención primero, lo que quiero hacer es una pequeña introducción, decir que agradezco muchísimo la invitación de Isidro para formar parte del tribunal y sobre todo también porque me ha brindado Isidro como dos espacios de tribunales, uno dentro de la academia y otro fuera de ella. Y dentro de la academia yo creo que también está ese sentido subversivo que él lleva en su praxis, en el que realmente estuve en Granada en el Instituto de la Paz y los Conflictos, ¿no? Yo eso me quedó así, una tesis dentro de ese instituto de investigación que es completamente transdisciplinar, pues me creó unas expectativas pues muy ilusionantes, ¿no? Porque además era una tesis sobre el conflicto en Colombia, ¿no? Con las FARC y cómo la creación y se genera como la creación pues es una mediación necesaria para suavizar, ¿no? Dentro del mundo de la sociedad tan herida y crear pues experiencias de empoderamiento. En el caso de la tesis era de las mujeres, ¿no? De una población pues muy deprimida y me pareció maravillosa. Y sobre todo porque aprendí el concepto de paz imperfecta, vivir en la paz imperfecta, ¿no? Entonces, no es buscar la perfección en todo, sino realmente movernos en esa imperfección que realmente es la que nos abre la posibilidad
de poder estar, de poder convivir, de poder trabajar, de poder pensar sin morir en el intento, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes que generar cualquier tipo de trabajo, no sé, la perfección pues te aniquila, ¿no? Entonces ese punto pues me gustó mucho. Y luego estar aquí, ¿no? Entonces para mí pues muy interesante, ¿no? Es decir, agradezco muchísimo la invitación y agradezco muchísimo pues haber podido tener la oportunidad de leer el trabajo y de además pues ver, ¿no? Pues toda esa construcción de deseo que habéis realizado, 242 páginas, poniendo en práctica nuevas iniciativas y generar pues algo que realmente es vivificante, ¿no? Es decir, que yo no estoy de acuerdo. Cuando hablamos vida cotidiana, pues, rutina, tal, no interés, vamos a buscar la aventura, vamos a buscar lo diferente. Y realmente tenemos que tener la capacidad de ver que realmente estamos en situación, ¿no? En la vida cotidiana lo que nos enmarca es en esa pasión por vivir, por construir y por desarrollar, ¿no? Pues un trabajo creativo como el que todos y todas estamos inmersos y que verdaderamente pues vale la pena vivir, ¿no? En este sentido. Y aquí pues me ha parecido muy interesante la estructura. Creo que esos diálogos entre ambos, ¿no? Cada uno de dónde parte, cuáles son sus conocimientos, sus libros favoritos, de qué manera la comunicación entre ambos por medio de esas cartas, ver los distintos contextos, ¿no? De creación, de qué manera. Eso también me parece muy interesante porque creo que los contextos nos definen, ¿no? Es decir, realmente somos lo que hemos vivido, de donde hemos nacido, realmente todo eso pues genera una influencia que me parece como muy vivificante, ¿no? Como muy nutritiva, y cuando hay un choque, ¿no? Como en vuestro caso, ¿no? Ese diálogo que me parece que todavía enriquece más y bueno, y también se confronta más en ocasiones, pero que me ha parecido muy interesante esa estructura de las cartas o de ese diálogo entre los distintos contextos. Por ejemplo, también, claro, aquí se desarrolla un trabajo que me ha llamado la atención, que me lo he anotado, pues esta profesionalización y contagio, ese punto que habláis también de Carles Santos y de qué manera sobrevivir por algo, por un camino, ¿no? Que discurre no por el centro de una autopista, sino que realmente pues, está en los márgenes, ¿no? Y que a mí me parece también muy interesante, porque yo creo que ahí no sé, me gustaría mucho que se publicara, porque verdaderamente agradecemos mucho nosotros el poder hablar y poder conocer de esas partes internas de la creación y de las motivaciones y de cómo salen adelante, ¿no? Las iniciativas. Eso me parece algo también muy interesante. Y ver cómo se puede sobrevivir esa profesionalización. Por ahí va a ir mi pregunta, en el sentido de realmente, pues ahí planteabais en el apartado, pues el Carles Santo, ¿no? Que decía... la maroma. Pues vais a ver si me sale el texto, que no lo veré con estas gafas. Pero bueno, mi pregunta sería de cómo dentro de estas dinámicas de creación tan importantes, ¿no? Dentro de todo este siglo XX y del siglo XXI en el que estamos, y con todo este largo y dilatado currículum, ¿no? Que tenéis juntos y también anteriormente de Llorens, de qué manera, ¿no? Todo esto ha suscitado, ¿no? Esa supervivencia y esa transmisión de conocimientos que se hace en cada una de las exposiciones o de los conciertos que habéis dado, de qué manera surgen, ¿no? Me gustaría un poco
preguntaros en este sentido. Y luego también, estoy muy de acuerdo también en lo que han comentado tanto Rubén como Miguel, pero esa pregunta que hablabas de lo que es mirar el camino, creo que hacer un acto de reflexión interno tan sincero, porque me ha parecido muy auténtico, ¿no? Muy sincero, como lo que habéis realizado, claro, realizar o reflexionar acerca de todo esto transforma, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con lo que ha montado Rubén. Entonces, esas aportaciones que vosotros, cuando miramos atrás, mientras vamos haciendo, miramos hacia adelante continuamente, ¿no? Vamos en progreso continuo. Pero cuando hacemos un acto de reflexión y además como este tan intenso, esa mirada hacia atrás, qué sustrato, ¿no? ha quedado. Entonces me gustaría un poco preguntaros al respecto. Entonces podéis iniciar ahora pues la contestación a lo que consideréis por parte de los tres ponentes que hemos estado. ¿Quieres cerrar tú y yo digo corto y tú cierras? Sí, sí. Sí, gracias. Sí, yo haría varias reflexiones. Las delicias de la imperfección. Yo creo que la gracia está en que viene, vendrá sobre y encima y mezclado con lo que pasó. Y digamos, vivir en el misterio, el amor es un misterio y la gracia de un misterio, primero, en mi caso o en nuestro caso, somos diferentes de país, de lecturas, de profesores, de modelos, por lo tanto, y de continentes. Y después de generaciones. Y nosotros lo vivimos, yo por mi parte, como un misterio de gratitud. Cuando la gente me dice, oye, ¿tú no te mueres ya? Digo, tía, con una mujer 25 años más joven, uno, la verdad, es que tiene mucho que aprender. Y entonces, digamos, esa cosa misteriosa de que el pasado ya pasó, porque el futuro está ya también ya muy dicho, es una vez más llegar a lo inefable. Y lo inefable es ahora ¿qué? Que decía mi amigo Rubén, pues hostia, ahora sencillamente el disfrute de volverse a equivocar, de volver a aprender, de volver a nacer, de volver a disfrutar. Ese disfrute en nuestra casa es constante, seguro, forma parte del oxígeno que se respira ahí y no hay todavía ni rastro de apatía, de esto es lo mismo que ayer, nadie sabe mañana qué va a pasar, nuestros hijos andan totalmente despistados y tienen que pasar de nosotros porque necesitan resolver su propia vida porque con papá y mamá no tienen. O sea, digamos que vivir con un pie siempre en lo inseguro y ese inseguro, lo único que tiene cierto es que va a ser tan imperfecto como lo ha sido hasta ahora y tan impredecible, basta. A partir de ahí yo he tenido un gran gozo después de 50 años de artista de releerme, porque el presente tiene tanta presura, tanta presión por subsistir, por estar, por continuar, por no sé qué, que yo ya no tengo memoria. Yo no sé qué hice hace 35, 38, 43, hasta 50. Yo, mi primer concierto con crítica y todo aquí en Valencia, en el Micalet, hace 50 años. No tengo memoria. Y entonces cuando en esta tesis de repente nos planteamos qué pasa entre afecto y arte, empiezas a agarrar paperets y a aumentar y a leer y a releer, y hostia, pues es exactamente lo que me estoy planteando ahora. Y ya me lo planteaba hace 50 años. Pero refrescarlo, organizarlo, releerlo y ver que vosotros decís que no hay engaño y no hay manera de oscurecer ni de escondernos. Al revés, es la impudicia, como hemos dicho 20 veces. Somos unos impúdicos porque somos tal cual. Y la cita que tú decías de Carles Santos, creo adivinar que es esa que dice, estem en una maroma.
Y esto tambalea. Y lo importante ni es la maroma ni soy yo, es el hombre, el individuo que está detrás de mí el que mantiene esto. Una de las últimas acciones que él hizo antes de morir era desnudarse, despullarse y ponerse en la puerta para que todo el mundo que iba a entrar a ver quién era Carles Santos tuviera que pisar su cuerpo desnudo. O sea, cabe más impudicia, cabe más sinceridad de decir, no, yo soy este ser desgraciado en el suelo que me dejo pisar. Digamos, y nosotros es un poco ese ejercicio desde la alegría de que vamos a continuar. ya pueden hundirnos quienes sean, que no sé quién pueda ser. No los hay. Realmente es una vida la nuestra gozosamente siempre misteriosa y no sabemos mañana. Ayer me llamaron de la BBC, oiga, que me avise cuando haga usted otro concierto de ciudad que voy corriendo, con toda la BBC detrás. Bueno, pues no lo sé, pero llamadas de esas es muy raro que le ocurra a gente. Luego el misterio nos rodea, la gratitud nos rodea, y la maravilla inexplorada de lo que nos rodea está ahí. Así que mil gracias por el paso adelante. Creo que vale la pena ponerse en pie y decir, muchas cosas van mal, pero alguna vamos nosotros a hacer, digamos, concretar con acciones así, o con premios como hacemos nosotros, o inventando, cada vez inventamos un grupo, o inventamos un proyecto, no sé qué. Yo no conozco en España, de la gente de la gente más jovencita se me escapa ya, pero de la gente, digamos, de 40 para arriba, no conozco a nadie que haya inventado más cosas, más grupos, más festivales, más proyectos y más no sé qué que nosotros dos. Pues ¿por qué? Porque no sabemos hacer otra cosa y eso nos enamora. Así que en eso estamos. Sí, yo también un poco para contestaros un poco a todos. Sí, eso que decía Rubén, ¿no? Y ahora qué va a pasar, o en esas rutinas, ¿no? que decíais. Claro que lo hemos dicho siempre, ¿no? El amor no es perfecto, ni afortunadamente, ni pretende serlo, ¿no? En los errores estamos tropezándonos y encontrándonos y también dan bastante alegría. Con los errores y los encontronazos y las dudas se divierte uno mucho. Creces y te salen también las sonrisas ahí. O sea que la cotidianidad es parte asumida de la vida. Y yo creo que es una mirada la nuestra, pues como de acto poético, ¿no? De una mirada donde no tiene que haber cosas trascendentes, o no nos planteamos una vida de artistas aquí súper guay, ¿no? Sino es justamente en el estar haciendo, en esa cotidianidad donde encontramos la riqueza. Por eso también la riqueza está en el compartir y un poco hacia dónde vamos. A mí me gusta pensar la música como un espacio de encuentro. Yo no me imagino la música como un escaparate o como un espectáculo. Nunca me ha gustado. Quizá por eso estudié ópera y nunca me dediqué a la ópera, porque estar inmersos en esos ambientes tan frívolos, tan superficiales, de tanta competencia, nunca lo llevé bien, no lo soporté. Para mí, si la música no te abre espacios donde puedas compartir, donde puedas propiciar al menos la posibilidad de que ahí ocurran más cosas, pues me aburro. O sea, yo quiero una música donde quepamos todos, donde todos nos inventemos, donde todos estemos unidos a los hilos, y si uno piensa de una manera y otro piensa de otra, pues genial, o sea, tampoco tenemos que coincidir. No pasa nada, o sea, en realidad no me importa lo que penséis, ¿no? Somos y ya está. Me gusta que la música sea desde la sinceridad. Vale, muchas gracias. Creo que no sé si alguno de los asistentes quiere participar, hacer una pregunta. O primero Lalau.
Sí, hay doctores en la sala para poder... ¿De la LAU? ¿Pero de la LAU? No. A ver, pues creo que entonces el director de la tesis... Bueno, yo la verdad con todo lo que se ha oído no tengo nada que decir que no sea agradecimiento a los doctorandos por el compromiso que han tenido con su trabajo, la generosidad. Creo que es muy importante que seamos conscientes de lo que estamos delante de un acto de generosidad en las cuales han compartido su vida meticulosamente. Agradecer a los cómplices de este evento, a Rubén, a Miguel y a Maribel, y agradeceros a todos vosotros de haber asistido, porque realmente esto se actúa, se genera, se celebra en vosotros. Cuando vosotros lo recibís, cuando ese conocimiento tiene un eco, es cuando realmente tiene sentido todo lo que hemos hecho, ¿no? La música tiene sentido en el momento en que se escucha. Este acto tiene sentido en el cuanto vosotros todos pasáis a formar también ser cómplices de este evento. Muchas gracias. Este acto, como está dentro...